Muy buenas noches, muchachos. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Por favor, me confirman si todos pueden escucharme bien. Se escucha correcto, José, buenas noches. Perfecto. Muchísimas gracias con su tiempo y su confirmación. Vamos a comenzar con esta pequeña reunión de inversiones. Hoy una reunión bastante corta. Como les había mencionado, mañana tenemos los datos del IPC. Y bueno, en función de los datos de la inflación y el IPC, pues vamos a saber si es que el mercado puede generar alguna expectativa tanto a la alza como a la baja. Entonces, generalmente el mercado cuando tiene este tipo de noticias, ya sea tipo de interés, IPC o discursos importantes, el mercado suele trabarse a tal punto donde casi no existe posiciones de entrada, por lo cual siempre se recomienda más bien tener cierta discreción. Como les había dicho, hoy el mercado se iba a comportar bastante técnico y en efecto tuvimos buenos mecanismos técnicos del precio y bueno, vamos a ver qué es lo que ha transcurrido. Bueno, a ver, estamos en el gráfico del Bitcoin y como ya les había anticipado, pues el día de ayer el Bitcoin se encuentra en una zona enrangada de precio y se puede observar, ¿no? Dentro de la gráfica del precio que el Bitcoin como tal no ha generado mayor movimiento. Dicho movimiento se ha quedado tal cual. El mercado como tal ayer subió con esta enorme vela, pero hoy básicamente ha generado esta chiquita, ¿sí? Este precio pequeño de precio, básicamente lo que puede hacer es un ligero retroceso, ¿sí? Sin embargo, esto no significa que el precio o vaya a subir o vaya a caer. Simplemente es un retroceso técnico y como retroceso técnico, eso no implica que el mercado como tal pues vaya a generar algún punto de partida interesante. ¿Ok? Entonces, tema de Bitcoin, más bien alejarse un poco la volatilidad del mañana. Si bien es cierto, las noticias fundamentales del dólar sí afectan a todos los instrumentos y deberían afectar al Bitcoin, pero ¿cuál es, digámoslo así, el problema en estas criptodivisas? Es que hay noticias que afectan más que otras y mañana la noticia del IPC puede ser el punto de partida en donde podría regresarse a la zona anterior, que básicamente es la zona de mínimos, o puede tranquilamente romper la tendencia. Entonces, es complicado saber hacia dónde puede girar el IPC. Insisto, ayer vimos un poco un análisis econométrico y dijimos que el IPC puede ser pues menor a lo esperado. Y si es menor a lo esperado, ¿qué implicaría eso? eh, que el dólar perdiese posiciones y si pierde posiciones, el Bitcoin tendría a dispararse. Sin embargo, hoy el mercado va a estar bastante quieto, tal vez incluso va a estar quieto en el pre-market, y quiere decir que en el pre-market esté quieto, que básicamente no existe entrada hasta que salga la noticia. Entonces, la predisposición aquí sería más bien mantener las posiciones, no ingresar, ¿sí? Aquí, porque no tenemos básicamente una entrada. Y si nos fijamos, pues en temporalidades más pequeñas como M1 y M5, son temporalidades súper lineales, ¿no? Como pueden ver, eh, sí que sube el precio, ¿no? No digo que sube o caiga, no digo que se ha quedado completamente quieto. Claro que ha ejercido estos movimientos de precio, pero si nos fijamos, no son demasiados y el costo de transacción hay que tomar en cuenta, quedarías básicamente parado en comisiones. Entonces, no hay registros de entrada en este nivel. Vámonos al euro, donde ha generado un rebote muy por encima de lo esperado, como les había anticipado en la mañana y también hace unas semanas. En el euro, nosotros tenemos una posición bastante interesante, que son estos pisos, ¿no? Si bien es cierto, la tendencia de largo plazo se ha mantenido, pero ahora justamente hablando, estamos topando estos pisos. Estos pisos de aquí son muy importantes porque el precio tiende a generar una contracción, en este caso con un movimiento al alza, que implicaría que el precio podría llegar. No digo que hoy todo el mercado va a estar trabado, ¿sí? En conclusión, hoy todo va a estar lento, pero a nivel de noticias, el mercado podría llegar a este punto para luego generar un nuevo movimiento hacia el piso. Ahora bien, si es que mañana sale el IPC menor a lo esperado, la interpretación del euro debería ser una suba. ¿Por qué? Porque mañana como tenemos una noticia que podría debilitar al dólar, ¿sí? Y esa noticia si debilita al dólar, ¿qué implica? Que pues otros instrumentos se valoren. Entonces ese instrumento tendría una apreciación alcista, en este caso, o sea, generaría un movimiento a la alza hasta este rango de acá. Posiciones de entrada, al igual que en el Bitcoin, al igual que todos los instrumentos, no existen, ¿sí?
Y bueno, con esto también algo que hay que tomar en cuenta es que todos los instrumentos pues se encuentran correlacionados. Más bien tengan mucho cuidado si van a ingresar en este instrumento porque si bien es cierto estamos en un rango donde podría regresar su tendencia, pero lo importante aquí es que si notan ustedes estamos como que en el máximo y en el caso de que ustedes compren el mercado podría regresarse y en el caso de que vendan podría caer pero luego podría volver a subir. Entonces no sé si vale la pena invertir en el corto plazo apenas en un scalping para una volatilidad muy fuerte, que es la del día de mañana. Entonces, en ese sentido, yo más bien guardaría la calma, no invertiría de momento en euros, no creo que sea una buena opción, ¿sí? Y más bien estar bastante quietos a lo que podría llegar a pasar el mercado. Nos vamos con el oro, que hoy tuvimos un movimiento sorpresivo de una caída más allá de lo esperado. Sí interpretábamos un pequeño retroceso, pero no creíamos que iba a ser tan fuerte. Y bueno, ha caído el precio básicamente hasta 19.17, perdón, 19.07, digamos que máximo, y después ha generado un retroceso, ¿no? El retroceso se dio como un punto máximo a 19.14, que es el punto acá superior donde lo he marcado, y se ha enrangado, ¿sí? Posiciones netamente, digamos que bajistas no existen, ni posiciones alcistas. De hecho, el oro en este momento es uno de los gráficos más lineales que tenemos. Y si ustedes ven, es una línea recta. O sea, realmente este sí es una línea recta en donde el precio del oro sí oscila básicamente en 19.12, perdónenme, aquí sí, 19.1250 y 19.1340. Es decir, básicamente está oscilando en 90 centavos. Bajo esa perspectiva, mi recomendación, aquí sí netamente, o sea, si en los otros instrumentos al menos genera algo de volatilidad, aquí mi recomendación es no ingresar, o sea, ni siquiera regresen a ver el oro, porque el oro está muy lineal, o sea, la diferencia entre el bid y el as es de 90 centavos. ¿Qué significa eso? Que básicamente tú arriesgas solo la comisión. Sí, porque la comisión en el oro me parece que es alrededor de unos 30 centavos y el oro solo se está moviendo 90. Como pueden ver, ahorita está como que subiendo los 90 centavos, luego retrocede los 90 centavos. Es decir, tú tendrías solo un margen de ganancia de 60 centavos. Si vamos con un volumen uno sería un volumen uno que es un volumen alto, $6. Entonces, realmente no es una posición en donde deberíamos arriesgar, ¿sí? Y más bien mantenerse al margen de lo que se trata en el oro. De momento, ¿no? No digo que para siempre, sino en esta trayectoria donde el precio como tal sí ha generado movimientos lineales, no ingresar, ¿sí? Fernando me dice, si mañana los datos del IPC salen menor a lo esperado, ¿se podría esperar que repunte el oro y rompa la lateralidad? Obviamente, sí. Obviamente, eso es lo que va a pasar. Si es que mañana los datos del IPC salen menor a lo esperado, lo que va a pasar es que esto suba la tendencia. Eso es muy probable. Y bueno, para las personas que pues me han seguido desde la mañana, yo les he mencionado la posibilidad de que esto incluso vaya a 19.25, 19.30, pero con los datos del IPC, ¿ya? Sin datos del IPC eso es imposible. ¿Acá? Entonces, aquí algo interesante también que podemos describir es que pues el IPC tiene dos situaciones, 19.30 o 19.00. Entonces, o el precio se repunta a los 19.30-25, o el precio va a 19.00, 19.25. Entonces, los datos del IPC son tan fuertes el día de mañana que va a tener grandes mechas. Y no se sorprendan que el IPC suba a 19.30 y luego se desplome otra vez a 19.12. Es muy probable. Entonces, mañana tenemos un escenario con tantas variables que realmente es muy complicado saber a dónde podemos dirigirnos. De todas formas, lo que yo les he recomendado en este momento es no ingresar. Tenemos una linealidad de 90 centavos. Ahorita, por ejemplo, ya ha llegado al techo. Muy pronto hará un rango en mecha. Bueno, ni siquiera ha llegado al techo. Estamos como que aún a la espera de que llegue al techo. Y muy probablemente esto retroceda. Porque, pues, en este caso, el movimiento del oro, al igual que todos los instrumentos, ha tenido un comportamiento bastante lineal. ¿Ok? Entonces, nuevamente, otra posición donde el mercado se ha generado enrangamiento. Algo que me parece interesante ha sido el yen, que a pesar de tener movimientos institucionales, ha venido respetando las zonas de mechas. Si bien es cierto, aquí tenemos un enorme gap, que fue el gap de inicio de semana, y que lo que habíamos dicho en la mañana, que va a rellenarlo, y lo más probable es que sí lo haga. La cuestión aquí es que estamos en un punto donde el mercado, como pueden ver, está en una zona de volatilidad.
que implica que el mercado esté en una zona de volatilidad, que el precio como tal pueda generar una especie de retroceso. ¿Qué significa eso? Que ahorita lo que vamos a vivir son mechas, ¿sí? Muy parecidas a las de acá y la que ya se ha estado viviendo. Como ustedes pueden ver, el yen ha subido, no va a tener mucha fuerza para cerrar el gap. Para que cierre el gap, sí necesitamos la fuerza del IPC. Entonces, ahorita lo que el precio va a hacer es básicamente enrangarse y ese enrangamiento va a hacer que esto o vaya la tendencia o vaya el movimiento a la alza, ¿ok? Entonces, otra posición en donde básicamente yo recomendaría no ingresar porque podría existir ciertos problemas, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor, en especial en el yen. Si bien es cierto, el yen nos ha funcionado como un instrumento de visualización. En el caso de que quieran ingresar, que yo creería que es muy pronto lo que vamos a ingresar porque está teniendo una tendencia muy favorable hacia los institucionales. Ahora no existe ese momento. Como les había explicado, la mejor posición del yen es tener los movimientos en estos puntos, ¿sí? Entonces, estos puntos de movimientos van a ser importantes para que el precio tienda a generar un impulso. Ahora, si no estamos en eso, básicamente estamos en la media. Si estás en la media, ¿qué implica? Que puede subir como puede caer. Entonces, no es una buena opción ingresar de momento. Bien. Vamos al Nasdaq. El Nasdaq sí ha tenido algunas posiciones importantes, no fundamentales, digamos, ¿ya? Pero sí importantes, porque se acuerdan ayer que estábamos hablando del pullback. Hoy ejecutó el pullback de corto plazo. Eso ya lo veíamos venir, que vaya a ejecutar un poco el Nasdaq. Ha tenido un repunte. Bueno, primero tuvo la caída que ya vimos la semana pasada. Una recuperación, esto es en forma de pullback. Y ahora que tenemos una nueva caída. Esa nueva caída que implica básicamente que el precio como tal quiera continuar su movimiento a la baja. Sin embargo, va a depender mucho de los datos del IPC. Si el IPC, y perdón que sea muy reiterativo en esto, pero realmente el mercado cuando tiene noticias fuertes, sí se queda quieto. O sea, no hay mucho que hacer, realmente se queda bastante quieto, no hay entradas, solo está muy a la expectativa de lo que puede llegar a pasar. Incluso los movimientos técnicos de corto plazo tienden a ser inútiles porque no existe realmente una certeza de a dónde se puede dirigir. Pero bueno. ¿Qué podría llegar a pasar con el IPC? En el caso de que sea menor a lo esperado, debería ir al punto de acá. De este punto no debería pasar. Entonces, muy atentos porque si que mañana tenemos un dato del IPC, el Nasdaq va a estar en máximos, pero no va a pasar el punto de pullback, que ya antes lo habíamos descrito, y esto probablemente solo sea con un movimiento para que termine desplomándose. ¿Sí? Y bueno, en síntesis, lo que podemos describir de todos estos movimientos del día de hoy a la antesala del IPC es que tenemos un mercado completamente trabado, sin ningún punto de entrada, muy enrangado, muy lineal. Lineales en el caso del Bitcoin, donde pues sí se mueve más o menos $100, pero más lineales en el caso del oro, donde podría moverse 60 centavos, 90 centavos, excluyendo la comisión, ¿no? Entonces, mi recomendación es de momento no ingresar. Bueno, eso yo les venía hablando el día de ayer también, ¿no? Les decía que en la mañana más bien el movimiento iba a ser técnico y que traten de tomar medidas técnicas, pero en la noche tenemos que más bien alejarnos del mercado, igual en el pre-market, porque realmente iba a estar bastante quieto, ¿sí? Cuando volvemos a tomar posiciones después de los datos del IPC, por un lado, y por otro lado podemos optar por la estrategia de correcciones en el mercado asiático. Mañana va a ser una estrategia bien importante en la cual podemos, pues, llegar a tener ciertas posiciones de mercado. ¿Ok? Entonces, ese sería básicamente en resumen. Y vuelvo y repito, en la mañana, bueno, más bien, hace un momento les había mencionado que iba a ser una sesión bastante corta y realmente lo es porque no hay gran posición en el mercado. ¿Sí? O sea, no hay gran movimiento, se queda absolutamente quieto después de la jornada americana y pues no podríamos recabar nada más. Así que bueno, en función de eso, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud que se pueda aclarar hasta este punto. Quiero ver el gráfico del oro. Sí, exactamente lo que les dije. Si ven, suba hasta 1360, que es lo máximo, caída hasta la base. Y así va a estar toda la noche, hasta que al menos salga alguna pista del IPC. Pero bueno, esa sería básicamente nuestra expectativa.
yo les pediría, por favor, no invertir. Mañana es un dato tan importante e histórico, porque pues el tema de la guerra de Ucrania y todo eso es histórico, y no olvidemos que las decisiones de la política monetaria en este año sí son muy históricas, y el pivote después de la gran suba sigue siendo histórica. Entonces, no tenemos una referencia, por decirlo así, para decir, el mercado va a ir a este punto o aquello. Entonces, es muy complicado realmente saber. Desde mi perspectiva, yo más bien les diría alejarse del mercado. Sería lo mejor. Más bien solo observar, ver si es que llega a tomar puntos máximos y mínimos. Y bueno, ustedes ya saben, por ejemplo, si es que el oro va a este nivel que les he dicho, venderlo, porque no lo va a quebrantar, ¿sí? Más que todo porque el IPC, si bien es cierto, son tipos de interés, pero hasta que no salgan como los verdaderos tipos de interés, no habrá un punto de partida. Y también si es que el mercado topa este nivel de abajo, va a rebotar. Entonces, es lo único certero que tenemos. De ahí, ahorita estamos como en la mitad, y como estamos en la mitad, pues ni lo uno ni lo otro, ¿ok? Bueno, entonces, por lo visto, no hay dudas y inquietudes. Vamos a dar por terminar esta pequeña sesión, muy cortita esta cápsula de inversiones, pero con información relevante. Hay que prepararnos para los datos del IPC, por favor. Consejos: no invertir, tratar de estar quietos, no utilizar lotajes altos en el caso de que quieran especular, algo que no recomiendo, pero si quieren hacerlo, lotajes muy pequeños, los más pequeños que tengas, no vayan a quemar la cuenta. Mañana hay volatilidad excesiva. Yo diría que es una de las volatilidades más fuertes del mes incluso. Bien, les agradezco a todos ustedes por su tiempo, cuídense mucho y ya saben, dudas o inquietudes al grupo de WhatsApp o de manera personal, pues les estaré atendiendo. Un fuerte abrazo.